Saludo a Raúl Romeva, el número 1 de la lista de Junts pel Sí. Buenos días, buen día, señor Romeva. Buen día, Susana, buenos días. Bueno, lo primero, ¿cómo se justifica que Cataluña pida la desconexión? Cataluña, Junts pel Sí y la CUP pida la desconexión cuando ni siquiera puede pagar a las farmacias y está pidiendo 2.300 millones a Hacienda. Bueno, esto habría que matizarlo, es decir, en realidad Cataluña puede, con sus propios impuestos, proporcionar estos servicios que se están generando, entre otras cosas porque tiene la capacidad de generar los recursos y también de administrarlos. Lo que pasa es que el sistema fiscal que en estos momentos estamos gestionando a nivel del Estado exige que estos recursos primero se vayan a la Hacienda común, a la Hacienda de Madrid, y después se redistribuyan. Por lo tanto, aquí hay un tema de alguna forma, digamos, de análisis global de lo que es el paquete colectivo. No se puede leer la demanda sin entender también de dónde proceden estos recursos. Esto forma parte del debate, efectivamente, y forma parte también del por qué mucha gente lleva años esperando de alguna forma, entiendo, poder abrir un diálogo sobre cuestiones como esta, no solamente esta, cuestiones como esta, y el rechazo frontal a este diálogo es el que ha hecho que mucha gente entienda que precisamente, y aquí lo vinculo con la segunda parte de su pregunta, hayan apostado porque quizás la única solución pase por dotarnos de unas condiciones, de unos ámbitos estatales propios para poder gestionar precisamente estos recursos. Pero, señor Romeva, en esa declaración soberanista se dan ustedes 30 días para crear una hacienda catalana, un sistema de pensiones. ¿Cómo lo piensan hacer si están al borde de la quiebra? Nos suena que esta declaración es más, pues eso, declarativa que efectiva, ¿no? No, los 30 días es para empezar el proceso legislativo, cuidado, no para crearlo. Es decir, los 30 días son para empezar a trabajar legislativamente en este ámbito, que de hecho... Bueno, no es lo mismo, hay un pequeño matiz, es decir, una cosa es arrancar y a partir de aquí hay que efectivamente hacer todos los procesos legislativos que pertoquen, pero por otro lado lo que sí hay es una voluntad que además está expresada en los programas tanto de Junts pel Sí como de la CUP en su momento. Es la aplicación del programa electoral con el cual fuimos a las elecciones, la gente votó y en aplicación a este programa pues empezamos a trabajar. Es decir, lo que sí que hay que ser muy claros, yo creo, es que en ningún momento puede ser una sorpresa, porque en todo momento, durante toda la campaña, estuvimos insistiendo que la motivación específica de esta excepcionalidad, y de hecho la candidatura de Junts pel Sí es un hecho excepcional para ese momento concreto, está basada en empezar a trabajar en cuestiones como esta. Por lo tanto, digamos, sorpresa no puede haberla, y en segundo lugar, lo que sí hay es un mandato democrático que sale de las urnas, legítimo, y que por lo tanto hay que aplicar desde un punto de vista de responsabilidad también democrática, que es lo que estamos haciendo. Algo de sorpresa hay si los propios consellers, si la mitad del gobierno catalán se quedó, en fin, ojiplático cuando leyó la declaración soberanista. Sabe usted que a las 10:30 se reúne la dirección de Convergencia Democrática y, bueno, pues el señor Rull, el coordinador general de Convergencia, ha pedido que ahí los críticos levanten la voz. Vamos a escucharle. El lunes hay Comité Ejecutivo Nacional del partido y allí es la gran oportunidad para consolidar esta posición que ha asumido la dirección del partido. Y yo creo que tiene que haber un debate sólido, justamente con el objetivo de consolidar la posición. ¿No se les consultó a los consellers esa moción soberanista? ¿Solo más dio el visto bueno la resolución? Yo creo, a ver, esta es una cuestión interna que tienen que afrontar desde Convergencia, desde Junts pel Sí, que es lo que yo en estos momentos puedo representar, no solamente en el marco de las negociaciones, sino también a nivel del grupo parlamentario. El contenido y el sentido de la declaración está absolutamente pactado y consensuado. Por lo tanto, hay una voluntad expresa, repito, de aplicar un programa y, en segundo lugar, de ser consecuentes con una demanda que hay por parte de la ciudadanía desde hace ya, además, mucho tiempo. La reunión que tengan en Convergencia la afrontarán ellos también y obviamente los matices que tengan que afrontar los afrontarán ellos. En todo caso no es mi función ni valorarlo ni tenerlo en estos momentos en consideración desde el punto de vista del trabajo que estamos haciendo a nivel parlamentario. Lo que pasa, y usted lo ha leído como todos nosotros, lo publicaba la semana pasada La Vanguardia, hubo mucha tensión en el último Consell Executiu porque hubo consellers, empezando por Mascolell, Puig, Gordó, Vila, que no sabían que tenían entre manos, es decir, que en ese momento se estaban enterando de la declaración soberanista. ¿Nos confirma usted que Mas se reunió con varios miembros de la CUP el pasado lunes para negociar su investidura? Se lo pregunto porque se supone que usted estaba presente en esa reunión.
Yo tengo un principio desde que empezamos a hablar y es que no voy a comentar ni reuniones, ni con quién hablamos, ni de qué hablamos, porque es un principio fundamental de toda negociación. Por lo tanto, tampoco en esta ocasión me va a permitir que rompa esa norma, porque lo que estamos hablando es tan importante y tan serio que hay que hacerlo bien. Por lo tanto, no le puedo ni confirmar ni desmentir. No voy a confirmar, en este caso, reuniones específicas. Pero en le diré que estamos teniendo reuniones a muchos niveles y con muchas personas distintas. Pero en aras a la transparencia, ¿no sería bueno saber en estos momentos si el señor Mas se ha reunido con miembros de la CUP, con usted presente y con también algún portavoz de Esquerra? Pero es que, repito, tenemos reuniones diariamente a muchos niveles y con mucha gente. Y en muchas de estas reuniones, efectivamente, está el señor Mas, obviamente están presentes miembros de la CUP, miembros de Esquerra Republicana, miembros independientes. Hay reuniones a muchos niveles, porque tiene que haberlas a muchos niveles, porque hay cuestiones, por decirlo así, de diversidad, tanto desde el punto de vista del contenido como de procedimiento. Y en ese sentido, digamos, no le voy a esconder el hecho de que hay reuniones. Efectivamente hay reuniones. ¿Cuáles, cuándo, en qué momento, de qué forma? Esto no se lo puedo decir, porque además sería irresponsable por mi parte. ¿No me confirma si el lunes pasado se reunió Artur Mas con usted presente, con miembros de la CUP, y ahí pactaron que al día siguiente el Parlamento iba a presentar esa resolución independentista, que venía a ser como un gesto de buena voluntad, la prueba de fuego de Artur Mas, su compromiso de que sí, está a favor del proceso y que no se va a chantar? No, es que la declaración estaba pactada y lo hemos trabajado conjuntamente desde hace muchos días como parte, repito, del compromiso electoral de las dos formaciones. Por lo tanto, no es una cesión ni una concesión ni en fin, nada que tenga que ver con otra cosa que no sea este compromiso electoral. Esta declaración estaba en el programa electoral de Junts pel Sí y en todo caso forma parte, repito, de ese mandato democrático que adquirimos el día 27. ¿Incluida la desobediencia al Constitucional y a las leyes españolas? Porque yo, perdóneme, he leído el programa electoral en estos últimos días y ese punto en concreto no lo he encontrado. En la declaración tampoco lo encuentra. Lo que sí que dice la declaración es que la voluntad... No, lo que dice la declaración es que va a haber una voluntad firme de llevar a cabo el mandato democrático, salga de las urnas, y por lo tanto de una obediencia estricta a ese mandato democrático. Eso es lo que se establece. Por otro lado, en fin, el concepto de desobediencia también me va a permitir que se amplía un poco. Es decir, el no cumplir ciertas sentencias, esto lo hemos estado viendo estos días también por parte del Gobierno del Partido Popular, también forma parte. Por lo tanto, el concepto de desobedecer en este sentido es muy amplio y yo creo que merecería para mí una reflexión un poco más acurada. Desde el punto de vista de la declaración, el objetivo es básico y es claro y es diáfano. Hay un mandato democrático, hay un acuerdo por parte de estas dos formaciones políticas que en su momento en sus programas dijeron y han hecho lo que dijeron que harían y por lo tanto hay un compromiso para escuchar y llevar a cabo este compromiso en la legislatura que estamos iniciando. Este es el compromiso que está recogido en la declaración. Hay un punto en concreto en el que dice que no reconoce el Tribunal Constitucional, que lo considera deslegitimado y que la soberanía nacional está en el Parlamento catalán y por tanto se lo da por buenas en las leyes aprobadas por el Parlamento. Pero bueno, es igual, no vamos a discutir sobre los puntos de la resolución. Yo lo que le quería preguntar es, cuando el Parlamento apruebe esa resolución, el Gobierno la va a recurrir inmediatamente ante el Constitucional. ¿Qué harán entonces ustedes? ¿Desobedecerán el Constitucional? Eso es una posibilidad. Y vamos a obedecer el mandato democrático. Vale. Vamos a obedecer el mandato democrático. Déjame que vaya... le amplío la pregunta. Sí. No, iba a ir un poquito más allá. No, le amplío la pregunta. Es decir, es que le iba a hacer la pregunta de otra forma que quizás igual puede ayudarnos. Es decir, llevamos muchos años que desde el punto de vista de la petición del diálogo, ha habido una negativa constante y permanente por parte de las instituciones del Estado y una instrumentalización constante por parte del Gobierno español del propio Tribunal Constitucional. Esto es una de las razones que explica el momento en el que estamos hoy. Y estamos en una situación en la que, según la pregunta que usted me hace, una posibilidad es el sostenerla y no enmendarla. Es decir, seguimos con la misma dinámica constante y permanente de utilizar el Tribunal Constitucional como arma política frente a la democracia. Se lo giro o le hago de alguna forma una lectura diferente. ¿No sería ya hora de empezar a hablar
de política, de empezar a hablar de democracia, de empezar a hablar de cuáles son en estos momentos las cuestiones fundamentales que hay que afrontar para poder buscar resoluciones a esa cuestión en lugar de estar permanentemente politizando la justicia. Esto es precisamente lo que ha hecho que mucha gente el día 27 votara lo que votó y que nadie pierda de vista esta perspectiva, porque quizás haciendo un histórico de cómo hemos llegado a esta situación entenderíamos también por dónde pueden haber también algunas soluciones para solucionar esta cuestión, que es compleja, no se lo niego en absoluto. Déjeme que reformule yo ahora la pregunta y se la haga todavía más concreta. En el caso de que el Constitucional digamos, presente un requerimiento a esa resolución, sí. Entiendo que Carme Forcadell, la presidenta del Parlament, lo va a desobedecer. Eso es lo que usted nos acaba de decir o nos ha dado a entender. Pero ¿qué pasará con los funcionarios? Y le pregunto por un funcionario en concreto, el secretario general del Parlament, que es un letrado de carrera. ¿También va a desobedecer esa resolución corriendo el riesgo de ser inhabilitado y perder su trabajo de por vida? ¿Va a poner la Generalitat, el Parlamento catalán, en una situación tan comprometida a los funcionarios? Esto efectivamente es una declaración política y los que vamos a asumir, por decirlo así, la responsabilidad de llevarla a cabo, vamos a ser los responsables políticos que para esto se nos ha elegido. Es decir, somos los que tenemos que afrontar esta situación y esta cuestión desde un punto de vista incluso personal. El papel que pueden y deben asumir las personas que son funcionarias es algo que efectivamente preocupa y mucho. Tal es la preocupación ante esta cuestión que vamos a poner todas las garantías para que nadie se pueda ver afectado en esta cuestión, incluyendo, si usted me permite, el secretario general. Yo creo que es fundamental entender que esto es un debate de carácter político y que solo vía un debate político lo podemos afrontar. Y esto no deja de ser precisamente un debate político que lo que requiere es un diálogo político y que lo que precisa es una solución política. Todo lo que no sea eso será complicar todavía mucho más la cuestión. Me dice usted que van a proteger a los funcionarios, que no les van a poner la tesitura de tener que desobedecer al Constitucional o cualquier ley española, porque eso podría comportarles... Nunca han estado en peligro. Serios riesgos. No, hablo del futuro. Me dice usted que eso no va a ocurrir. Me lo asegura aquí. Sí. De acuerdo. Los funcionarios están en estos momentos perfectamente protegidos desde este punto de vista, como lo han estado siempre, cuidado. De acuerdo. Pues y le hago ya la última pregunta y cedo, si le parece, la palabra a mis contertulios. Sabemos que la CUP va a decidir en asamblea, se acaba invistiendo a Mas. Si sale que no, ¿estaría usted dispuesto a dar un paso al frente para salvar el proceso, teniendo en cuenta además que la CUP a usted le aclama como presidente? Esto en fin, hay que matizarlo muchísimo. Esto de que la clama tampoco no es así. Lo que queremos es una solución. Por lo tanto, a mí me parece que todo lo que sea avanzar hacia poder aplicar tanto Junts pel Sí como la CUP su programa electoral es bueno. Repito, estamos ante una situación que efectivamente es compleja. Junts pel Sí no tiene mayoría absoluta y por lo tanto tiene que pactar, tiene que negociar, no puede aplicar al 100% su programa. La CUP tampoco, porque tiene una parte significativa y tiene 10 diputadas y diputados que son importantes y que por lo tanto le permiten hacer algunas cosas, pero no todas, y por lo tanto hay que ver de qué forma podemos hacer confluir estas dos legitimidades. Yo creo que estas dos legitimidades se pueden encontrar, hay un punto de encuentro, y para que pueda haber ese punto de encuentro tiene que haber una reflexión, que es la que está haciendo dentro de Junts pel Sí y la que también están haciendo la CUP. Déjame que en le este proceso la estamos, pregunta. por lo tanto el Señor futurible Romeva, está abierto. ¿Ese punto de encuentro es usted? Un sí o un no le pido. Es que ahora no es el punto de encuentro de nada. Esta pregunta que usted me hace no está sobre la mesa, no es lo que estamos discutiendo. O sea, yo lo he dicho también en campaña. Es decir, esto no va de mí ni va de personas en particular, esto va de un proceso colectivo y cada una de nosotros está haciendo lo que necesitamos hacer para que esto avance. Girarlo todo alrededor de una persona, sea yo, sea quien sea, creo que es un error. Porque no entendemos entonces la globalidad de la cuestión. No deja de ser llamativo que un Parlamento que no se pone de acuerdo para elegir un presidente esté proclamando la República Catalana. Eso, si me lo permite, y esa aportación propia no deja de ser sorpresivo. Pero diga. No, permítame que matice aquí. El calendario permite hacer lo que estamos haciendo. En Andalucía tardaron 2 meses en escoger también gobierno. Pero Andalucía no ha proclamado la República Andaluza. Exige que haya unas negociaciones.
Bueno, pero estamos haciendo lo que legalmente se nos permite hacer y podemos hacer, y lo hemos hecho. En su momento teníamos que primero constituir Parlamento, lo hicimos el 26, teníamos un compromiso de presentar una declaración de texto, que es el de la resolución, que también lo hemos hecho, y tenemos todavía margen para poder aprobar una candidatura al presidente ya que apela del gobierno. Usted a la legalidad, y entendiendo que para cambiar o reformar el estatuto se necesitan 2/3 partes del Parlamento, entiendo yo que para proclamar una república catalana exigirá a usted eso, 2/3 partes del Parlamento, no solo una mayoría absoluta. Tenemos 72 diputados. Desde el punto de vista numérico es el 48% frente al 39% que votó explícitamente que no. Pero es que en ningún momento está esto establecido como tal. Es decir, repito también lo que hemos dicho en campaña, si alguien quiere hacer un referéndum stricto sensu, estamos dispuestos. En fin, lo hemos dicho desde hace mucho tiempo, pero es que nadie ha querido. ¿Lo y por lo tanto, ustedes? Si alguien quiere contar efectivamente en forma... ¿Lo contemplan ustedes? Lo hemos contemplado desde hace mucho tiempo. Pero pero me refiero, en esta nueva etapa en la que estamos ahora, en esa etapa de desconexión, en algún momento de este proceso, ¿consultarán ustedes a los ciudadanos antes de proclamar la República Catalana? Siempre se ha consultado, es decir, el día 27 se consultó a los ciudadanos vía democrática. Me refiero a un plebiscito, vía a un plebiscito con la legalidad catalana, con su legalidad. Efectivamente, todo este proceso empieza en las urnas y termina en las urnas. Todo esto, si usted se lee el programa de Junts pel Sí, usted verá que todo este proceso termina con una ratificación de la Constitución vía urnas, sin duda. Es que no puede ser de otra forma. Empieza en las urnas y termina en las urnas. Esto es, desde ese punto de vista, incuestionable. Se me acumulan las preguntas, perdón. Es un proceso de negociación. Es decir, efectivamente, repito, como Junts pel Sí no tiene mayoría absoluta, tiene que negociar. Y tiene que buscar el apoyo fuera de sus propios diputados, porque con los que tenemos ahora, con 62, no tenemos la mayoría suficiente para investir solos a un presidente del gobierno. Eso significa que hay que buscar apoyos fuera. Eso implica, digamos, ver en qué punto nos podemos encontrar para conseguir esos apoyos externos. Es lo que estamos haciendo. ¿Qué es lo que hace cualquier parlamento donde la fuerza mayoritaria no es suficiente para poder investir a un gobierno? Estamos en este calendario. Y como estamos dentro de un calendario que nos permite hacerlo todavía, es el escenario en el que estamos. No hay en estos momentos ninguna razón para pensar que tenemos que ir a elecciones en cualquier otro momento. En realidad tenemos un calendario suficientemente amplio para poder seguir haciendo lo que estamos haciendo, que es buscar una solución para esto. A ver, yo le agradezco la suposición de bondad. Dos cuestiones para mí muy relevantes de lo que ha dicho. Resulta que, por ejemplo, en el caso del Reino Unido, cuando en Escocia el Scottish National Party sacó el 44%, el gobierno británico entendió que había un problema político y convocó un referéndum. En el caso canadiense, que usted ha mencionado, también pasó primero con un 41% y después con un 44%. Es decir, la lectura que hicieron tanto Canadá como el Reino Unido en su momento de un problema político fue convocar un referéndum. Fíjese que desde el punto de vista de entender políticamente la cuestión hay una diferencia significativa con lo que está pasando aquí. Por eso, gente como Oriol Junqueras o yo mismo, o mucha otra gente, Carme Forcadell o Muriel Casals, hemos aceptado afrontar políticamente este reto, y esto no tiene nada que ver con estar o no de acuerdo con ciertas prácticas. Hemos dicho siempre, y desde el punto de vista de lo que es cualquier indicio de corrupción, que por cierto, una cosa es la denuncia y la otra cosa es probar la verdad. Es decir, hay que ser también muy consciente de que en estos momentos se está utilizando también este tema de una forma, yo creo que mediáticamente, políticamente y judicialmente equivocada, porque confunde cosas que al final acaban pervirtiendo el propio debate esencial, que es la necesidad de luchar a fondo contra la corrupción. Es precisamente porque necesitamos poder hacer eso, es porque necesitamos tener las herramientas de frente para poder afrontar estas cuestiones, por las que mucha gente como yo estamos en esta cuestión. Lo hemos dicho en campaña y lo repito aquí ahora: tolerancia cero. Tolerancia cero frente a cualquier caso, repito, sea aquí o sea en cualquier ámbito, institucional o de cualquier otra circunstancia. Y esto no es un impedimento para afrontar el debate político. Para mí es perfectamente compatible la lucha contra la corrupción, la lucha contra las malas praxis desde el punto de vista de las instituciones y afrontar políticamente una demanda democrática de la ciudadanía que exige una solución, porque llevamos mucho tiempo buscándola y no la hemos encontrado. Y ahí me meto yo: el 71% de los catalanes no quiere que Mas sea president, según la
la encuesta del País, y es precisamente por eso, porque creen que no es coherente luchar contra la corrupción e investirle presidente, teniendo todas las sedes embargadas, con el escándalo del 3%, con los registros a la familia Pujol. Esto cuesta entender, es que como no te veo, supongo que eres Susana, ¿no? Soy yo, perdón, sí, vuelvo a ser yo. Ah, perdón, no, es que no. Lo que pasa es que aquí me estás hablando de una encuesta y yo te estoy hablando de unas urnas. Es decir, pero... llevamos mucho tiempo, digamos, especulando vía encuestas. Al final, el mandato te lo dan las urnas propiamente, no las encuestas. Las encuestas hemos visto que, por desgracia, primero, entre ellas difieren mucho, entre otras cosas porque muchas están siendo instrumentalizadas para objetivos concretos, y aquí no distingo, es decir, entre un lado y otro, y en segundo lugar tenemos unas urnas que han hablado y que han hablado claro. En las que usted era el cabeza de lista porque no podía ser de las urnas que de las encuestas. Es decir, en esa lista usted era el parapeto, en fin, usted era la tapadera de Artur Mas. Podía serlo más, claro. ¿Por qué no podía serlo más? Bueno, pues porque el resultado hubiese sido muy distinto y usted también lo sabe. Usted también lo sabe. Artur Mas representa, está asociado a los recortes y a la corrupción y no hubiese tenido los escaños que ha tenido. Esta lista representa la suma de voluntades muy diversas. Yo no represento a ningún partido, como usted sabe, en estos momentos. Yo fui propuesto por partes muy diferentes de la sociedad civil y como acuerdo también por parte de algunos partidos, que no solamente son dos, sino son varios más que forman parte de esa candidatura, y esa candidatura como tal era una candidatura transversal. Lo hemos explicado tantas veces como ha sido necesario y lo haremos otra vez. No es una candidatura al uso, no era una candidatura clásica desde un punto de vista de unas elecciones autonómicas, y por lo tanto mi papel no era el clásico, digamos, y por lo tanto no era una candidatura clásica que se pueda medir en los términos de unas elecciones autonómicas. Esta es la singularidad de este proceso. Bueno, no vamos a discutir sobre esto, que como bien dice, hemos dedicado ya muchos minutos durante la campaña, pero el caso es que a los debates ha ido usted y no ha ido el señor Mas para que no se hablase precisamente del 3% y de la corrupción. Pero bueno, David Jiménez, quería hacerle una pregunta, el director del Mundo. No, hemos sido mucha gente, cuidado, hemos sido mucha gente. Sí, pero Mas, que yo sepa, no ha ido a ningún debate, perdóneme, no me consta que haya estado en ningún... Si contamos los votos, efectivamente, estrictamente en estas elecciones, hubo un 48% que votó explícitamente que sí, hubo un 39% que votó explícitamente que no, y hubo un 12% que está a favor de un referéndum. Fíjese usted que hay que contar bien. Desde esa perspectiva, 48% es mucho más que 39%. Lo que me está usted diciendo es que tendríamos que respetar el mandato del 39%, que todavía es menos que el 48%. Fíjese que estamos ante una situación, yo creo que complicada. Repito, en otros casos, en situaciones similares, la solución ha sido afrontar el debate políticamente, como en el caso del Reino Unido con Escocia o en el caso de Canadá con Quebec. Aquí es la negación constante y permanente a todo. Repito otra vez, se ha intentado hacer un referéndum para poder medir esa voluntad explícita de la gente. Nunca se ha querido hacer, lo hemos intentado absolutamente todo. Hemos llegado a una situación porque todo lo que se ha intentado hacer por otras vías no ha sido posible. Por lo tanto, la legitimidad reside en que hay casi 2 millones de personas, que explícitamente han dicho que querían ir en esta dirección. Yo creo que esta legitimidad existe y no la puede negar nadie. Es más, si esto no avanza en esta dirección ahora, nadie puede tener la sensación de que se va a cortar aquí. El proceso está iniciado y, por lo tanto, ya hay una voluntad explícita de que eso requiere una solución. Yo creo que todo el mundo tiene que ser consciente de esto. Pero está usted iniciando un proceso, al final está iniciando usted un proceso, perdone, está iniciando un proceso en contra de la mayoría de los catalanes, que no han expresado claramente que quieran que eso se produzca. No, señor, la mayoría de los catalanes que votó el día 27, la mayoría votó a favor de que esto empezara. Claro, es que vosotros, a ver, cuando hacemos cuentas distintas es difícil entenderse, porque tú hablas del 48% contra un 53% y él en cambio habla del 48 contra un 39%, porque Catalunya Sí que es Pot lo pone en la mitad. Digamos, es que Podemos no está a favor de la independencia. Pero no queremos independencia. De partidos que se presentaron claramente... Ellos han expresado... Partidos que se
presentaron claramente en las elecciones pidiendo esa independencia, no tiene usted la mayoría. No tiene la legitimidad para llevar a cabo un proceso rupturista. Y es más, le recordaba que no existe precedente en el mundo, en ningún país, y que donde se ha llevado a cabo estos procesos independentistas, estamos hablando de mayorías del 70% para arriba. El problema, señor Romeva, es que usted, el señor Mas en concreto, antes de las elecciones nos decía que Catalunya Sí que es pot no los teníamos que contar como partido favorable a la independencia. Nos lo dijo claramente. En cambio ahora hacen algo de trampas en las cuentas, porque es verdad que mantiene cierta ambigüedad, pero no sé yo si los podemos sumar al sí. Usted. Es que yo no los he sumado. Y en campaña yo dije, y si usted recupera cualquiera de mis intervenciones en esta cuestión lo verá, yo dije que es verdad que no se puede encontrar en el sí, pero que los iban a contar otros, los iban a contar en el no, y que esto tampoco era cierto, y que eso tampoco era justo, y que eso tampoco era legítimo. Y esto es exactamente lo que le estoy diciendo hoy aquí. No me pude sumar en el no a quien explícitamente ha dicho que no están en contra de esto. Lo que han dicho es que tiene que pasar a través de un referéndum legal y acordado con el Estado, cosa que, por cierto, tiene una mayoría inmensa. Si usted coge esto 80%. como parámetro, 80% usted encontrará que tiene 48 encuesta, más el 12%, según la encuesta que es el 60%. del país, Cuidado, que usted no se acaba de creer. Bien, En este caso sí que es el 80% de los catalanes los que estarían a favor de un referéndum pactado, de una consulta. Pero, señor Romeva, podríamos seguir debatiendo. De verdad que es muy interesante. Yo he hecho mucho en falta no poderle entrevistar más a menudo y se lo agradezco de verdad. Espero que en el futuro podamos hacerlo. Lo digo porque durante la campaña insistí como el lobo feroz, la pared nunca cayó.